¿Qué tal, estimados videoparticipantes? El día de hoy quiero platicarles sobre un tema que a mí me parece muy interesante y es sobre la geometría que existe en las articulaciones diartrósicas. ¿Qué son las articulaciones diartrósicas? Pues son esas articulaciones que tenemos en el cuerpo humano que tienen movimiento, porque hay ciertas articulaciones que no se mueven. Esas que no se mueven se llaman sin artrosis, y unas que se mueven poquito que se llaman anfiartrosis. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las diartrósicas y quise hacer una relación respecto a la geometría que tienen, porque de acuerdo a la forma es el movimiento que realizan y los planos anatómicos y espaciales donde se pueden mover. Bien, para empezar vamos a hablar de las que tienen forma de esfera. Aquellas articulaciones que tienen forma de esfera se llaman enartrosis y son de dos tipos. Solamente tenemos dos tipos en el cuerpo humano, que es en el hombro, específicamente, técnicamente hablando, es la glenohumeral, y en la cadera o la coxofemoral. Estas, al tener forma esférica, pues se pueden mover de adelante a atrás, en el plano sagital, de un lado a otro, en el plano coronal, y pueden rotar en el plano transversal. Entonces tienen tres planos de movimiento, por eso la cadera y el hombro pueden moverse en esos tres planos del espacio. Y al moverse en los tres planos del espacio, pues tienen un movimiento especial completo que permite, por ejemplo, que todo el brazo o la pierna se pueda poner arriba abajo, a un lado lateral y medial, y por delante y por detrás, haciendo un movimiento completo que se llama circunducción. Sería, digamos, un séptimo movimiento. Entonces, repasando hasta aquí, la esférica o enartrósica solo tenemos en dos partes, o cuatro articulaciones: la glenohumeral, la del hombro, y la coxofemoral, las dos coxofemorales en la cadera. El otro tipo de forma geométrica son las que tienen forma ovoide. Y aquí ponemos de ejemplo un balón de fútbol americano, pero bien puede ser un huevo, por ejemplo. Esas, en su nomenclatura técnica, se llaman condilias y se pueden mover bien en dos planos del espacio, digamos, adelante y hacia atrás o rotando. Si la quisiéramos que girara en el sentido de su eje largo, pues sí pudiera ser, pero es un movimiento muy poco funcional. Entonces se considera que las ovoides o condilias tienen solo dos planos bien de movimiento. Y como ejemplo de ellas tenemos a nivel del fémur con la tibia, porque los fémures terminan en forma condilia, ovoide. También tenemos dentro del codo, y veremos que hay tres articulaciones. Una de ellas es el húmero con el radio, y ahí es una también condilia. Entonces eso permite pues que el radio y el húmero permiten un movimiento de flexión y extensión, un plano, y que el radio rote sobre el húmero para la supinación y pronación que se da en el antebrazo. La otra figura geométrica son las poleas, que su nomenclatura técnica se llama trocleares. Y aquí tenemos el ejemplo, la figura es una figura que permite una rotación y esta figura tiene, como podemos ver, un canal por donde entra, pues en este caso, la cuerda. Entonces, estas figuras geométricas, las trocleares o polea, solo se permite un plano de movimiento. Generalmente es flexión y extensión. Ejemplo de ellas tenemos en la misma rodilla el fémur con la patela. Es un perfecto ejemplo de una articulación en forma de tróclea o polea, porque los dos cóndilos al unirse pues forman ese surco por donde se desliza la patela que actúa como la cuerda. También tenemos trocleares en el codo, en lo que viene siendo el húmero con el cúbito, y ahí es una tróclea también. Entonces solo permite la flexión y extensión. ¿Dónde más? En las articulaciones de entre los deditos, entre las falanges. Las interfalángicas son de tipo troclear. Otra figura geométrica es aquella como un pivote y un aro. Esas figuras que tienen esta forma se llaman trocoides y solamente permiten un solo movimiento, pero en el plano transversal de rotación. ¿Dónde tenemos este ejemplo en el cuerpo humano? Una la tenemos en la primera y segunda vértebra del cuello, en la odontoides, que es el atlas, con
el odontoides que es la C2, perdón, y el atlas que es C1, tienen esta forma de trocoideo pivoteado y por eso permiten la rotación del cuello. También tenemos en el mismo codo nuevamente, donde se unen el radio y el cúbito proximal y distalmente. Pero como ejemplo proximal en el codo, radio y cúbito tienen esa figura con un ligamento que está por ahí, que es el ligamento anular, que permite la rotación de la cabeza del radio sobre el cúbito. Otra figura geométrica que tenemos es la de silla de montar. Y así se llama también su nomenclatura en silla de montar. Esta figura tiene la característica de que es una figura que tiene, paradójicamente, es cóncava si la vemos lateralmente, pero si la vemos de frente es convexa. Entonces tiene las dos figuras que son antagónicas. Esto permite entonces que, suponiendo que un jinete estuviera montado en la silla de montar, que se balancee de adelante a atrás, pero también que se vaya de izquierda a derecha. Entonces se consideran dos planos de movimiento. Y esta en el cuerpo humano la tenemos en donde se une el esternón con la clavícula, por eso es que puede subir y ascender nuestra clavícula y la podemos llevar de adelante hacia atrás. Entonces la articulación esterno-clavicular es sencilla de montar. Y otro ejemplo importantísimo es en la mano, donde se une el metacarpo, el primer metacarpo, con el hueso trapecio. La articulación trapezo-metacarpal es sencilla de montar y por eso permite flexión y extensión del dedo, abducción y abducción. Y al tener dos planos de movimiento permite la oposición, aunque no es un movimiento tan perfecto, es como una circunducción media curiosa y permite la oposición de nuestro dedo. Y por último tenemos las formas planas, que se llaman artrodias. Aquí pusimos de ejemplo esos libros apilados, que solo se pueden mover en un solo plano, que es en el plano de deslizamiento. Ya el resto de las articulaciones móviles son de este tipo. ¿Y hacia dónde se van a mover en qué plano? Pues dependiendo de la orientación de la articulación. En este caso, si los libros están en este sentido, pues en ese movimiento se dará el movimiento. Si están de frente, pues en el plano coronal, o si están en esta posición, pues sería en el plano sagital. ¿Dónde tenemos estas articulaciones? Pues entre los huesos del carpo, del tarso en el pie, o donde se une el carpo o el tarso con los metacarpos o metatarsos correspondientes de la mano o el pie. Tienen cierto deslizamiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando no tenemos apoyo del pie, pues el arco lo tenemos bien formado. Y cuando apoyamos nuestro pie en el piso, cargamos nuestra planta, ese arco se abate levemente por ese movimiento del movimiento de ese plano de las artrodias. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.